Poder decir lo que piensas sin tapujos y escuchar... Pulso económico, que como es tradicional vamos a iniciar mirando el IBEX 35. Hoy una jornada que al final ha redundado en unas no graves, pero sí pérdidas, 0,12 abajo. El índice general termina la sesión en 11.798,1 y destaca el papel de algunos bancos, sobre todo Sabadell y CaixaBank se han ido alternando en diferentes momentos de la sesión. Al final Sabadell es la que mejor supera la sesión, 2,35 arriba. CaixaBank la segunda 2,03 arriba y los laboratorios Rovi suben 1,74. Y en el lado del rojo, donde preponderan las manos vendedoras, la que peor solución ha tenido hoy, Celnex, que se deja 2,71. En segundo lugar, Acciona Energía, 2,33 abajo. Y en tercer lugar, Grifols, que se deja 1,98. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que nos parece que es más relevante para comentar en esa mesa de análisis económico, la que mantenemos cada tarde aquí con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, en nuestra mesa de análisis económico hoy tenemos que diseccionar algunas cosas preocupantes que parece que se nos vienen encima. En primer lugar, el frío se apodera de Europa, las reservas se vacían y el gas vuela. Viene otra crisis larvada. Dicen algunos expertos que es una bomba de relojería y los precios suben ya un 50%. Los del gas, claro está. Y hablaremos de los bonos americanos, porque la última subasta del Tesoro norteamericano se cerró ayer martes con la mayor subida de rentabilidad desde 2007. Se colocaron 39.000 millones de dólares en bonos a 10 años a un 4,68 de rentabilidad. Y eso pues ya empieza a haber algunos expertos que están pensando que podía llegar, incluso superar el 5% de esa rentabilidad. Sin más preámbulos, les presento a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Field Capital. Muy buenas tardes, feliz año, que no nos habíamos visto. Igualmente, que este año nos venga con fuerza y no tengamos rentabilidad. No tengamos muchos problemas. Eso esperemos. Don Antonio Castelo, lo mismo le deseo, analista de mercados de eBroker. Feliz año. Igualmente, buenas tardes. Vamos con la sesión de hoy, si les parece, porque el IBEX parece que se ha influenciado de las dudas generadas por algunas cosas de la nueva administración Trump, la que llegará pronto a la Casa Blanca, y también ha tenido algún titubeo respecto de la deuda. Así es que, a pesar de las actas de la FED y de otros datos como los de empleo, que muchas veces los utilizamos como un registro utilísimo, hoy la verdad es que el IBEX de paso y estamos al filo de, eso sí, de los 11.800. La pista no la hemos perdido, pero, en fin, cierta prudencia. Sí, yo creo que hoy en realidad es la primera jornada un poco ya más realista de este año 2025, en la que empezamos a ver qué nos viene, ¿no? O sea, nos viene fundamentalmente qué va a pasar con Trump. Nos quedan prácticamente 10 días o 8 días de mercado. Yo creo que él está animando a este mercado en general, al mundial, ¿no? Con cosas que parece que las bolsas van a ir por un camino bastante bueno, sobre todo al iniciar su mandato, porque ese tiene que ser su objetivo. Sin embargo, en España hemos seguido una movilización que llevamos prácticamente el último mes, en el que hay muy poco volumen. El año pasado también fue para el IBEX un año en el que se ha quedado entre las dos bolsas o tres que más han subido de toda Europa, y por lo tanto empezamos el año con ese IBEX situado en unos niveles que ya veremos si consiguen mantenerlos, ¿no? O sea, yo creo que eso va a estar más en función de lo que vuelva a pasar con los bancos. Antonio Castelo. Bueno, aquí están, yo creo que el mercado está viendo varias cosas, ¿no? Lo primero es qué pasa con los tipos de interés. Hemos estado varios meses diciendo
que es verdad que hay un movimiento de tipos de interés oficiales a la baja por parte de los bancos centrales, pero también estamos diciendo que no van a bajar ni tanto ni tan rápido. ¿Por qué? Porque la inflación tampoco va a bajar ni tanto ni tan rápido como se decía, ¿no? Y luego, como ha dicho Antonio, Trump, ¿no? Que está pues, ahí diciendo sus cositas y tal, ¿no? Si compro Groenlandia, le cambio a este golfo el nombre, al otro también. Va a dar juego, va a estar divertido, ¿no? Pero bueno, dentro de esa idea de decir, bueno, tipos de interés no van a bajar ni tanto ni tan rápido, aquí en el IBEX tenemos un sector que también hemos dicho muchas veces que se va a ver beneficiado si los tipos de interés no bajan, que son los bancos. Y los bancos hoy los hemos tenido, bueno, miraba ya aquella pantalla, porque lo teníamos hace un momento, los dos valores que más han subido son los bancos, ¿no? Por el contrario, ¿a quién puede perjudicar esta situación de tipos de interés alto? Pues aquellas empresas que estén más endeudadas. Hemos visto también por ahí arriba Celnes o aquellas que tengan que hacer inversiones importantes. Entonces, bueno, yo al final lo que creo es que vamos a ver ese movimiento, quizás no con tanta intensidad como lo hemos visto durante el año pasado, pero yo creo que los bancos sí que van a mantener el tipo, y eso será bueno para el IBEX. Hoy ha sido, pues, de los índices europeos de referencia, apenas ha bajado, lo que hemos bajado. Ha habido otros índices que lo han hecho mucho peor. Bueno, vamos con el primer asunto. ¿Qué pasa con los bonos americanos a 10 años? Ayer una subasta, allí se subasta por 39.000, 40.000 millones. Bueno, al 4,68 de rentabilidad, con algunos que ya dicen que estos son los mejores datos de rentabilidad desde el 2007 y que esto incluso va a llegar al 5%. Anda. Bueno, sí, yo creo que hace año y medio aproximadamente tuvimos también el bono a 10 años prácticamente en el camino de llegar al 5%, con una inflación muchísimo más alta de la que tenemos ahora. Entonces, en esta situación lo que sí parece es que si nos creemos el crecimiento de la economía americana, lo lógico es que la pendiente de tipos de la economía americana empiece a tener mucha mayor rentabilidad en el largo plazo que en el corto, que hasta ahora estaba prácticamente plana, con lo que esa pendiente incrementada va a significar que probablemente haya crecimiento americano, y eso se justifica o bien mediante bajadas en el corto plazo, que como hemos visto y acabamos de hablar, probablemente se hayan acabado, ¿no? Los tipos de intervención de la FED se van a mantener probablemente en estos niveles durante todo este año, ¿no? Y que, sin embargo, para tener esa pendiente de crecimiento, los tipos a largo empezarán a subir, y que, aunque tengamos el bono a 10 años al 5%, yo creo que desde luego no es malo para la economía americana como concepto, ¿no? Y para los inversores tampoco, porque es una buena rentabilidad en ese plazo de inversión. Sí, bueno, la parte mala es que con los tipos de interés en el largo plazo ahí, a la renta variable le hace un poquito de pupa, ¿no? Porque claro, al final es dinero sin riesgo. Bueno, yo he anotado unos números, no he hecho ningún número, los he anotado. El problema de aquí, de Estados Unidos, es la ingente cantidad de deuda. Alguna vez hemos comentado aquí. ¿Cuál es el problema que ves? Pues yo el problema que veo a nivel global no es ni Trump, no, el problema que veo realmente es la deuda. El mundo está endeudado de una manera salvaje. Y la deuda, el coste neto por intereses en el año 2024 en Estados Unidos totalizó la bonita cifra de 882.000 millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad muy importante, ¿no? Y proyecta la Oficina de Presupuestos del Congreso que dichos costos se van a duplicar durante la próxima década, y que para 2025 esos 882.000 ya pasan a ser 1.000 millones, o sea, un aumento. Pero eso a finales de 2034 será 1.700 miles de millones, o sea, aquí con los billones americanos, los billions, estamos hablando de 1.700 miles de millones. 1.700 miliardos, diríamos nosotros, ¿no? Millardos, diríamos nosotros. Entonces, estamos hablando de cantidades realmente salvajes. Es verdad que incluye el supuesto de que los tipos a corto plazo van a caer en los próximos años, como decía Antonio. Pero claro, el problema es que estamos en unos niveles tan elevados de deuda
que aunque caigan los tipos a corto, pero como seguramente para financiar se van a tener que mirar también a plazos más largos, o sea, que se vaya a niveles del 5, que estoy de acuerdo con él, que no es un nivel estratosférico, pero en términos de pago de esa deuda son cifras realmente importantes. Bueno, vamos ante la próxima nube en el horizonte. El frío ha llegado a Europa, bueno, ya se habrán enterado de enormes nevadas en Alemania, nevadas en Francia, nevadas en el Reino Unido. Bien, y mientras eso sucede, pues vamos gastando gas y el gas corre que vuela. Así es que llegará un punto en el que habrá que competir en mejorar precios y, por supuesto, los precios que ya han subido un 50% pueden ser un nuevo problema añadido para la energía en Europa. Sí, yo creo que además ha sido, no solamente en la época de invierno, que al final pues se ajustan los inventarios, lo que estamos también viendo es que efectivamente la falta de la presencia de Rusia en el mercado global está indicando que haya una menor acumulación de gas y que el precio se haya disparado, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en el corto plazo? Que efectivamente también Estados Unidos, que es el que juega una parte muy importante en la evolución del precio, no del gas, pero sí del petróleo, y lo que significa combinar las dos patas, lo que vamos a ver es que Biden, de hecho, ayer anunció que iba a prohibir la extracción de petróleo en toda la zona costera y en la parte interior de Estados Unidos, intentando paralizar lo que va a ser Trump, que ya nos advirtió al día siguiente de ganar que lo único que va a hacer es sacar petróleo y venderlo. Ese lado es el que yo creo que va a hacer que los precios al final se ajusten y no se disparen. Si tienes a alguien produciendo petróleo y bajando el precio para que no intervengan los árabes con su petróleo menos eficiente, pues vamos a ver que aunque se ajuste un poco el precio y que veamos algo de subida, no va a ser una locura. No sé, porque hemos perdido más de 2 años ya de guerra en Ucrania y no hemos mejorado el sistema que marca precios del gas en Europa. Sigue siendo el más especulativo, sigue siendo el menos fiable, sigue siendo una barbaridad, pero ahí seguimos. Bueno, sí, el problema es que en Europa las fuentes de energía son las que son, o sea, es decir, ninguna, quitando las nucleares francesas. En los demás países nos hemos dedicado a cargarnos las nucleares. Las energías alternativas, las eólicas y las solares, pues sirven para lo que sirven y cuando sirven, y ahora en invierno pues es un poquito más complicado que sirvan. Se han dado varias circunstancias, es verdad, además que hemos tenido los 2 últimos años, los inviernos han sido bastante benignos, con lo cual, bueno, el tema del gas se ha ido solucionando, pero ahora se dan una combinación de factores. Lo primero, el corte de suministro ruso a través de Ucrania, que a partir del día 1 de enero se ha producido, con lo cual tenemos a muchos países de Europa Central que seguían consumiendo ese gas ruso a pesar de todos los pesares, pues eso se ha parado, ahora tienen que buscar alternativas de suministro y bueno, pues que como decía también Antonio antes, desde agosto para acá pues han caído las reservas del 90 al 70% muy rápidamente, ¿no? Hombre, los precios están todavía lejos de cómo estuvieron cuando estalló la guerra en Ucrania, pero empiezan a tener unos niveles importantes. La esperanza, pues sí, lo que dice Antonio, que realmente en Estados Unidos se pinche todo lo que se tenga que pinchar y contengan el precio del petróleo a nivel global. La otra esperanza también que los países productores, que sí, que todos dicen de cara para afuera que quieren de alguna forma intentar mantener los precios, pero luego la realidad es que todos tienen sus déficits y todos tienen que financiarse y todos venden por debajo del precio, pues que lo sigan haciendo. Y que tengamos el petróleo, que no se nos vaya también para arriba, porque si no vamos a tener un problema importante. Bueno, hay algo que no mejora y es el índice de los pedidos de la industria, de las fábricas alemanas, que en noviembre tuvo su peor dato de los últimos 3 meses, lo que viene a poner de relieve pues, problemas en la industria, eso sí, a pocas semanas de las elecciones que bueno, mandarán a la historia al actual canciller socialista Olaf Scholz. Esto no repunta, ¿eh? No, es muy complicado porque además Alemania, que está en una crisis, o sea, en una crisis política, en una crisis económica, en una crisis de pensamiento, tienen unos problemas que yo creo que además los alemanes, como son tan cerrados para hacer y transmitir su evaluación y además
son la referencia de toda la economía europea, lo que vamos a ver es que lo que pase allí va a ser algo que se va a externalizar, ¿no? Y va a evolucionar hacia toda Europa. Por lo tanto, yo creo que estos datos económicos tan malos lo que está favoreciendo es un cambio importante en el gobierno e importante en tema de filosofía, porque lo que venga va a ser lo que los alemanes quieran, ¿no? Que al final parece un poco que quien decide son los demás. Sin embargo, los alemanes lo han tenido siempre muy claro. Si eligen un gobierno es para que salga de esta situación, y si eso es a costa de sufrir en economía, son muy sufridores también y están dispuestos a sufrir, pero siempre que se vean resultados, no para perder el tiempo con ese sufrimiento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estas elecciones van a marcar la evolución del resto de Europa para los próximos años. Sí, completamente de acuerdo con Antonio. Un poco más que añadir: debilitamiento de demanda externa, debilitamiento de demanda interna, crisis energética. O sea, al final Alemania es un país que se ha estado moviendo con un gas ruso muy barato, de repente no existe ese gas y la hemos liado. Además hemos entrado pues en una serie de políticas propugnadas por los verdes que se han demostrado absolutamente caóticas, las empresas alemanas mal, y ahora pues lo que queda efectivamente, los alemanes son muy pragmáticos y yo creo que la situación económica actual, como dice Antonio, van a influir mucho en las decisiones de los votantes y van a buscar liderazgo y van a buscar quién les saque de la situación compleja en la que están. No va a ser fácil, pero bueno, van a ir a ello y van a ser la referencia además de lo que pueda pasar en Europa en los próximos tiempos. Bien, hablemos de la bolsa española. Hay que hablar de Iberdrola, en primer lugar para ver qué les parece el valor, y en segundo lugar para contarles que eleva su dividendo un 14% y que, por cierto, mañana es el último día para aquellos que pretendan cazar ese dividendo. Don Antonio Castro. Bueno, hemos dicho en muchas ocasiones que Iberdrola es un valor que nos gusta mucho, cumple con precisión sus planes estratégicos, por lo que cuenta con mucha visibilidad, ¿no?, por la consecución de sus objetivos, algo que al mercado le gusta, lo valora mucho. Crecimiento orgánico se sustenta en una buena evolución de todos sus negocios, tanto internos como externos, tiene una gran presencia internacional, está invirtiendo mucho y lo está haciendo bien, o sea, esa diversificación en diferentes negocios nacionales, internacionales, también en áreas geográficas. Es uno de los grandes players en energías renovables, que bueno, pues que lo que está bien es tenerlo bien distribuido, mucha presencia en redes, y todo esto, ¿qué es lo que le permite? Pues lo que le permite es remunerar muy bien a sus accionistas, ¿no? De ahí la subida del dividendo, que se va a mantener. A mí es un valor que llevo diciendo desde hace tiempo que me gusta mucho. Probablemente no va a dar grandísimas alegrías, no vamos a ver grandes plusvalías, pero vía rentabilidad por dividendo lo va a seguir haciendo bien y sustos no va a dar. Sí, desde luego Iberdrola siempre históricamente ha sido un valor de referencia defensivo, en el que esa rentabilidad por dividendo que busca generalmente el accionista minoritario de la compañía, sobre todo lo que también pide a la compañía es que se siga manteniendo, que se siga incrementando y que además se justifique ese pago, ¿no? Que lo tienes en la evolución, en la estrategia de la propia compañía. Como ha comentado Antonio, al final Iberdrola ha sabido salir bien de donde no le iba bien y apostar por donde veía crecimiento en el futuro. Por lo tanto, yo creo que es una compañía que este año también ha tenido una buena rentabilidad, como la mayoría de la bolsa española, y eso lo implica como un valor seguro y donde es conveniente pues seguir invertido. Bueno, hablemos de Repsol, porque algunos analistas internacionales, es el caso de Morgan Stanley, han empezado a infraponderarlo porque han descubierto su debilidad en los ingresos que provienen del refino de petróleos y derivados. El refino ha caído en esa rentabilidad de la que se beneficiaba siempre Repsol, y ahora pues le llega un momento de cierta complejidad. Sí, Repsol siempre ha tenido una característica, que ha sido que esta parte más del refino, de upstream, del negocio, que es la parte de transformación, pues tiene mucho más costes, ¿no? Y al final, si no lo haces bien, llega un momento en que se refleja en tu cuenta de resultados. Ahora mismo había abierto la posibilidad de irse a la zona de Argelia, a otras zonas del norte de África, buscando nuevas producciones, y abrir también en Latinoamérica algunas opciones. Sin embargo, pues al final hemos visto que le ha perjudicado, sobre todo además que el precio del petróleo
no ha subido y entonces cuando ese es el efecto más directo sobre la caída de valor de una compañía como Repsol. Sí, eso mismo, sí. En Libia están apostando bastante por ir ahora. Pero bueno, lo hemos dicho también, pasa un poco lo mismo que Iberdrola. Otras ocasiones que hemos hablado de Repsol hemos dicho lo mismo. Es una empresa que tiene muy buenos fundamentales, tiene unas cuentas muy saneadas, apenas tiene deuda, genera caja con mucha confortabilidad y esto pues le permite abordar inversiones sin mayores problemas y le permite sobre todo remunerar muy bien a sus accionistas. O sea, si ahora mismo decimos, bueno, ¿por qué podríamos decir Repsol? Pues por la remuneración al accionista. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí el problema es lo que también acaba de decir Antonio, que está su cotización lamentablemente ligada al precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo está hacia abajo contenido, pues sus acciones, lejos de subir, no lo hacen y además tiene efectos en una parte importante, digamos, de su generación de flujo, que es el refino, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, habrá que aguantar, digamos, esa situación. Hemos dicho antes que además a nivel global pues se va a intentar que el petróleo no suba y puede ser que esto todavía pues le esté pasando factura en su cotización durante un tiempo. Habrá que ver cómo recibe el mercado la reactivación de su presencia en Libia, en Argelia, en otros países y a ver si consigue dar un empujoncito. Es una pena, pues una muy buena compañía pero que tiene ese problema. Bueno, hablemos de banca. Hoy tiraban del carro, lo hemos comentado antes, Sabadell, CaixaBank y algunas veces pues cambiando el orden, ¿verdad? Pero son los dos bancos destacables en las subidas. ¿Eso significa que los bancos que se dedican fundamentalmente al mercado español tienen la preferencia del inversor a diferencia de otros quizás más globalizados? Bueno, yo creo que cada banco aquí tiene su referencia, su objetivo y tienen bastantes diferenciales, ¿no? O sea, que tenemos un sector que es un sector el mayor de la bolsa española, es un sector en donde tenemos bancos bancos locales y además bancos internacionales. Por lo tanto, la comparación de uno con otro es muy difícil, ¿no? Y sobre todo cuando además estamos metidos en una OPA continua desde el último, prácticamente va a ser un año. ¿Qué ocurre? Que los bancos más beneficiados han sido los bancos que tienen una exposición local, como puede ser fundamentalmente CaixaBank, pero que tienen una distribución en toda España donde han ajustado mucho los beneficios y sobre todo se han beneficiado del margen de negocio. Y luego tienes Santander y BBV que, bueno, que al ser internacionales pues tienen unas comparaciones que son muy difíciles de hacerlo con la propia CaixaBank. Y luego tenemos los bancos medianos que realmente esos bancos medianos han tenido una evolución buenísima este año porque también en el año 22 y en el año 21 habían sufrido lo que no habían visto antes, ¿no? Antonio. Sí, bueno, lo dijimos al principio del programa. Al final es muy simple. Tipos de interés altos, margen alto para los bancos españoles lo han hecho muy bien después de la crisis bancaria. Los grandes bancos, recuerdo que la crisis bancaria, cuando se habla de rescate a la banca, no es a la banca, es a las cajas de ahorros que estaban dirigidas por políticos, no por bancarios realmente. El Banco Popular fue el único y Banco Popular, quiero decir que lo pagaron sus accionistas, ¿no? Porque se lo pagaron a cero, ¿no? Pero bueno, dicho esto, a los bancos lo han hecho bien, se han reconvertido, han sido capaces de estar prácticamente una década ganando dinero en un entorno de tipos de interés cero o incluso negativos. Han aprovechado muy bien el aumento del margen con la subida de los tipos de interés y entonces ceteris paribus, hace unos meses decían cuando los tipos de interés bajan a los bancos les va a ir mal. Bueno, pues si no bajan los tipos de interés a los bancos les va a seguir yendo bien. Y hay que decir que son innovadores, porque CaixaBank va a lanzar este mismo año un portal para vender y alquilar pisos, convirtiendo al banco en una especie, antes lo han hecho con seguros, antes lo han hecho con muchas otras cosas, en una especie de banco guión inmobiliaria, ¿no? Bueno, esto los bancos lo han hecho ya en otras ocasiones, ¿no? O sea, por ejemplo, pues Sabadell, que hablábamos antes, tenía Solvia, ¿no? Que Solvia realmente lo que ellos... Claro, es un negocio que ellos de alguna forma en su momento promocionaban pisos. Cuando llega la crisis se tienen que quedar con mucho piso, mucho desahucio, entonces al final dicen, bueno, pues yo tengo esto y entonces voy a intentar hacer el doble negocio. Colocar, ¿no? Coloco el piso y coloco la hipoteca, con lo cual gano doble, ¿no?
Sí, Estamos a favor, y ¿no? a Caixa le gusta muchísimo su negocio fuera de balance, que funciona a través de intermediación Y que le y funciona muy comisiones. bien. Pues Funciona muy bien. Bueno, no tenemos tiempo para más. ¿Acaso para que yo agradezca a estos dos caballeros su presencia en el programa y sus opiniones sobre todo, y a ustedes su interés constante por el mismo? Para ustedes, eso sí, tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta.